Como les mencioné, el tema para esta mañana se titula A Esaú aborrecí. Y está basado, ¿verdad?, en un versículo que se encuentra en Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este versículo de Romanos 9:13 ha causado mucha controversia, tanto así que hay muchas personas que entienden que Jehová ama a unos y a otros aborrece, a otros menosprecia, a otros odia. De hecho, en algunas versiones dice que a Esaú odia, específicamente versiones en inglés. Y este versículo es una cita, por eso dice como está escrito, está citando las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y a su posesión para los chacales del desierto? Todos aquellos que dicen leer la Biblia eh, en su sentido manifiesto, en su sentido pleno, ¿verdad? Tal como lo lee, pues dice, pues sí, va a llegar a la conclusión que Dios ama a unos y a otros odia o aborrece. Pero tenemos que dejar que la Biblia se explique porque muchas veces damos por sentado que entendemos algo, pero no estamos considerando la totalidad de las escrituras. Específicamente, cómo armonizamos esta declaración que a nuestro entendimiento y a nuestra primera impresión, leyéndolo tal como lo vemos, ¿verdad? Según nuestras capacidades, nos parece decir claramente que Dios ama a unos y a otros aborrece. ¿Cómo armonizamos eso con el Sermón del Monte, donde Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el único que conoce verdaderamente a Dios, el único que ha visto a Dios y le ha dado a conocer, nos dice en Mateo 5, 43 al 48, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Jesús en el Sermón del Monte nos está presentando eh, los principios del reino de Dios, en esta ocasión hablando acerca del amor. No es solamente al prójimo, no es solamente al amigo, no es solamente aquel a quien nos ama, ¿verdad? No solamente aquel que nos trata bien, sino también que tenemos que amar a nuestro enemigo, no a aborrecerlo. Se hace la salvedad de que habéis oído que amas a tu prójimo, pero aborrezca a tu enemigo. No, pero yo os digo que ame a los enemigos. Y luego dice, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, haciendo esto seréis hijos de Dios. Y luego se termina diciendo que haciendo estas cosas seremos perfectos como Dios es perfecto. De hecho, se está presentando aquí que el reino de los cielos, los principios del reino de Dios y lo que Dios mismo como Padre hace es amar a todos, no teniendo preferencia, no haciendo acepción de personas, sino haciendo salir el sol sobre malos y buenos y haciendo llover sobre justos e injustos. Y se nos llama a una perfección moral en donde no amemos a los que nos aman solamente, sino que amemos también a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que nos menosprecian. Y que haciendo esto seremos hijos de nuestro Padre y seremos perfectos como Él es perfecto. Entonces, ¿cómo armonizamos esto que Jesús está presentando acerca del reino de Dios? Jesús está revelando que Dios ama a sus enemigos y que nosotros como hijos de Dios e hijos del reino tenemos que también hacer lo mismo, debiéramos hacer lo mismo conociendo ese amor incondicional de Dios. ¿Cómo armonizamos esto con las declaraciones de que Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció? Es interesante el uso de la palabra aborrecer. Eh, no siempre significa odiar,
la misma palabra que aparece ahí en, en Romanos capítulo 9 que dice que a Esaú aborrecí, esa misma palabra Jesús la utilizó y aparece en Lucas 14:26. Bueno, posiblemente Jesús no utilizó esa palabra porque es en griego, ¿verdad? Pero está registrada para nosotros en griego y se utiliza la misma palabra. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. En esta ocasión se nos dice que si alguno va a Cristo y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijo, hermano, hermanas, aún también su vida, no puede ser discípulo de Cristo. Es decir, para ser discípulo de Cristo hay que aborrecer a padre, a madre, mujer, hijo, hermano, hermana y también nuestra propia vida. ¿Acaso debemos odiarnos, a odiar a nuestros hermanos, odiar a nuestras hermanas, odiar a nuestros hijos, odiar a nuestra mujer, odiar a nuestra madre o a nuestro padre, terrenalmente hablando? Ese es el sentido de esa palabra. Yo quiero que nosotros notemos que el contexto es la elección. El contexto es la elección. Jesús está hablando que para ser discípulos de Jesús tenemos que elegirle a Él por encima de padre o madre o mujer, hijos, hermanos, hermanas y también por encima de nuestra propia vida. Que nuestra elección sea por encima de eso. Esto no implica odiar o aborrecer directamente, dándole el significado que nosotros le damos hoy en día a la palabra aborrecer. Jesús no nos está pidiendo un desprecio o menosprecio o un odio hacia nuestro padre, nuestra madre o todos aquellos eh, parientes nuestros o con relación cercana a nosotros. Jesús está pidiendo que nosotros le elijamos a Él por encima de todo eso, que Él sea lo más importante para nosotros, que nuestra elección sea Jesús. Jesús nos está pidiendo a nosotros que nuestra elección sea Jesús por encima de todo lo demás, que para verdaderamente ser su discípulo, nuestra elección por encima de todo debe ser Él. Eh, es interesante que también en el Antiguo Testamento, la misma palabra que aparecía en Malaquías, de que Jehová aborreció a Esaú, aparece en Génesis 29:31 y dice así, y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Aquí vemos la palabra aborrecer nuevamente en conexión con alguien que era elegida por encima de otra. Y aquella que queda por debajo es considerada aborrecida, porque otra fue elegida. Vemos que en ambos casos, tanto en el caso del Nuevo Testamento y Jesús diciendo que el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, hermana, mujer, hijos, no puede ser su discípulo, implica una elección, tanto en ese caso como en este caso implica una elección. Vemos que Jacob tuvo dos esposas, una que era la que él quería, la que él deseaba, era Raquel, esa fue la que él eligió, la de su elección. Sin embargo, tuvo a Lea primero, ¿verdad? Sabemos que fue por medio de un engaño que Lea llegó a ser esposa de Jacob, un engaño de Labán a Jacob, pero llegó a ser su esposa y fue la que más hijos le dio. De, de 13 hijos mencionados, ¿verdad? De los 12 varones y la chica Dina, eh, la mayoría vinieron por medio de Lea. Así que Lea le daba hijos a Jacob. Es decir, Jacob tuvo todos esos hijos con ella, sin duda alguna. Él no la odiaba, sin duda alguna, él no la menospreciaba en el sentido manifiesto de la palabra. No vemos que él haya mostrado un odio. De hecho, no hubiese tenido tantos hijos con ella si lo hubiese odiado. Este, pero como la que él elegía, la que él eligió, la que él conscientemente eh, elegía era Raquel, entonces se llama a Lea la aborrecida, y sin duda alguna esto fue causa de muchos problemas en la familia de Jacob. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que
La palabra aborrecido implica también una elección de algo por encima de otra cosa y lo que no se elige se considera como lo aborrecido. Por ejemplo, eligiendo a Cristo por encima de lo demás, se considera lo demás aborrecido, aunque no necesariamente es un odio hacia eso. La elección de Raquel por parte de Jacob implica un aborrecimiento a Lea, aunque no es un odio hacia Lea. Así que el uso de la palabra odiar, que ha sido traducido como odiar o aborrecer, también implica la elección de algo por encima de eso. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿es la elección preferencia? En el caso de Dios, es la elección preferencia. Nosotros muchas veces elegimos aquello que nos parece mejor, aquello que nos llama la atención, porque operamos muchas veces bajo el eros, donde buscamos lo bello, lo hermoso, ¿verdad? Lo bueno, lo virtuoso, aquello que nos parece que nos puede beneficiar a nosotros. Pero el amor, el ágape, el amor de Dios no busca lo suyo, no busca virtudes para apreciar, para amar y para asignar valor, sino que ama y porque ama y sin ninguna otra razón asigna valor al objeto de su amor. Vemos que la elección no es preferencia en el caso de Dios y eso lo vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham y nos hacemos la pregunta, ¿era Abraham justo o bueno y por eso lo eligió Dios? En Josué capítulo 24, versículo 12 nos dice lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Quiénes son estos padres? Taré y obviamente Abraham, Nacor, esos patriarcas son mencionados como sirviendo a dioses extraños. Y Dios eligió a Abraham, ¿de dónde? De la idolatría. De la idolatría en Babilonia, ¿verdad? En territorio allá de Mesopotamia, Mesopotamia medio bajo, específicamente se menciona a Ur de los Caldeos. Y Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de la idolatría, lo llamó de la idolatría. Abraham servía a otros dioses. Es verdad y es cierto que tenía algún conocimiento del verdadero Dios, pero este conocimiento estaba muy entremezclado con la idolatría de su familia. Y él se crió en medio de eso y Dios lo llamó de eso. Así que en Abraham no había justicia para Dios de repente ver en él algo bueno que le llamara la atención y por lo tanto llamarlo. Así que ¿a quién llamó Dios? A Abraham. ¿Quién era Abraham? Un servidor de dioses extraños, según este versículo. Era una nación grande, era un hombre que tenía mucha familia. No, de hecho no podía tener hijos con su esposa Sara. Y Dios llamó a ese, a Abraham. Así que no fue que Dios vio algo en Abraham que lo hizo preferirlo, sino que hubo una elección para Dios poder bendecir. Ya mismo vamos a hablar de eso. Dios tiene que buscar canales, Dios tiene que escoger, elegir canales por los cuales poder bendecir. No todos pueden ser canales, sino que eh, la totalidad de la raza humana tiene que ser alcanzada de alguna manera y Dios elige canales para alcanzar a la raza humana. Ya mismo vamos a hablar de eso. También nos hacemos la pregunta, ¿fue acaso Israel como pueblo elegido porque era mejor, era más justo, era más bueno que el resto de las naciones? Mira lo que nos dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que aquí se le deja saber que no es por virtud alguna en ellos, no es por ser mejor que los demás pueblos ni ser más grandes que los demás pueblos, sino que Dios los amó y Dios los escogió, los eligió, aun siendo el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Dice que era el más pequeño de todos los pueblos, no uno de los más pequeños, dice que era el más pequeño de todos los pueblos. Pero Israel eran millones de habitantes ya en este momento.
Dice que eran el más pequeño de todos los pueblos. También dice en Deuteronomio 9, versículos 4 y 5, no discurra en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esta gente Jehová la echa de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Mas por la impiedad de esta gente Jehová tu Dios la echa de delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí Dios les deja saber claramente al pueblo que la razón por la que Dios echaba a estas naciones de ese lugar e introducía un pueblo a esta tierra no era debido a justicia o rectitud de corazón que tuviera el pueblo, no es porque ellos fueran justos, no es porque ellos fueran buenos, sino por la impiedad de esas naciones. Es que esas naciones habían cerrado tanto sus oídos, habían endurecido tanto su corazón, se habían vuelto tan y tan y tan impíos que entonces la tierra vomitaría a los habitantes. Esto está descrito en otros lugares de la escritura, y entonces ellos tomarían entonces la tierra que dejaron estas personas. Dice que para confirmar también la palabra que Jehová juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, similar a lo que se mencionaba en el capítulo 7, versículos 7 y 8, que leímos que también que Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Y cuál fue ese juramento? Ya mismo vamos a verlo y adentrarnos en eso. Ahora, claramente nos deja saber Dios que no es porque ellos fueran más o más grandes o mejores que el resto, ni más justos, ni más rectos, sino por varias razones. Porque, en primer lugar, porque Dios los amó, porque Dios quiso guardar la promesa de la elección que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que por medio de ellos eh, evangelizaría el mundo o alcanzaría el mundo, y eso lo vamos a ver ahora. También porque el resto de las naciones, y específicamente aquellas que habitaban la tierra de Canaán, habían sido tan duros de corazón, habían sido tan impíos, eh, que, que habían llenado esa copa, ¿verdad? Y de su iniquidad, y entonces ahora serían vomitados por la tierra de esa región. Así que es que el resto no lo escuchaba. El resto, aquellas otras naciones, ya habían cerrado su oído al Espíritu de Dios, ya el Espíritu de Dios no podía trabajar en ellos, a diferencia de que todavía el corazón de la nación de Israel no se había endurecido de tal forma que Dios no podía trabajar por medio de ellos. Así que Dios está buscando un canal, que alguien que reciba su palabra, alguien que escuche su voz y que pueda comunicar eh, aquello que Dios revela al resto del mundo. Eh, También leemos en 1 Corintios 1, 27 al 29 lo siguiente. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Así que vemos que la elección de Dios no es aquello que es virtuoso y aquello que me llama la atención, sino que Dios elige a paganos, a gente idólatra, a gente que no tiene justicia ni rectitud propia, a gente que, que son pequeños, que son la nación más pequeña de todo el mundo. A esos son los que Dios elige. ¿Para qué? Nos dice aquí en 1 Corintios. Lo hace para que ninguna carne se jacte en su presencia, para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes, para que no se diga que Dios hace acepción de personas. Dios escoge lo más pequeño para glorificarse por medio de ellos. Así que para que no se diga que Dios tiene una preferencia y que Dios elige a los que según el mundo son más fuertes y los que según el mundo son más sabios y según el mundo son más admirables, Dios escogió a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo más débil, a lo necio, a los que tenían menos sabiduría, a un pueblo que no tenía tanta letra como otros. Interesante que esto es lo que Dios elige.
no por preferencia, sino para demostrar precisamente que Dios no hace acepción de personas. Dios elige lo más débil. Y esto se aplica también en el caso de Jacob y Esaú. ¿Quién tenía más cualidades que según este mundo podrían hacer un buen líder y podrían levantar una nación poderosa? Sin duda alguna, a los ojos del mundo, Esaú tenía estas cualidades. De hecho, a los ojos de su padre, Esaú era más admirado porque Esaú era el fuerte, era el que tenía habilidades para la caza, para la guerra. Esaú era aquel que parecía un líder natural. De hecho, Jacob le tenía miedo a su hermano. Jacob era el nene de mamá, el nene que se quedaba en casa con mamá, el nene que no le gustaba el peligro y ser arriesgado. Ante los ojos del mundo, Jacob era el débil. Tanto así que cuando se enteró que su hermano quería hacerle daño, tuvo miedo y huyó. Siguió el consejo de su padre y su madre, pero realmente tenía miedo y esto lo confiesa delante de Dios. Jacob, a los ojos del mundo, era el débil y Esaú era el fuerte. Y a lo débil de este mundo elige Dios para glorificarse. Pero también hay otro aspecto que vamos a considerar más detalle más adelante, y el hecho de que hay unos que hay unos que tienen el oído abierto para escuchar lo que Dios les quiere enseñar y hay otros que por ser soberbios y confiar en su sabiduría, en su fuerza, en su riqueza, en sus habilidades, son más soberbios y no escuchan la voz de Dios. Entonces vemos que Dios elige a lo débil de este mundo y cuando Dios elige a lo débil de este mundo, en este caso Jacob, se dice que Dios ama a Jacob y que aborrece a Esaú porque la elección de Dios fue Jacob. La elección de Dios fue Jacob. Pero no es que Dios odiaba a Esaú, no es que Dios aborrecía en nuestro sentido de lo que significa aborrecer, que implica un menosprecio y un tener en poco. Es en el sentido donde hay una elección de algo por encima de otra cosa y con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la elección? Cuando nosotros buscamos en la Biblia y buscamos la razón por la que Dios eligió, por ejemplo, a Abraham, a Isaac y a Jacob, encontramos lo siguiente. En Génesis 12:13 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que Dios le está dejando saber a Abraham que el propósito de su elección es para que todas las familias de la tierra sean benditas en él o por medio de él. Se le reitera lo mismo a Abraham en Génesis 18:18 o acerca de Abraham en Génesis 18:18, donde dice, habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, y habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra. Vuelve y se menciona que Abraham, Dios lo haría gente grande y fuerte, lo haría, no es que lo era, sino que eventualmente lo haría, habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra. Dios engrandecería a Abraham para que en él, por medio de él, todos los gentiles, es decir, todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. El propósito de la elección es para que todos sean bendecidos. No es una predestinación para ser salvos unos y otros perdidos. No, es una elección para que estos, los elegidos, sean canales de bendición para alcanzar a todos. Ese es el deseo de Dios y ese es el propósito de la elección. El propósito de la elección no es salvar a esos y a más ninguno, porque sin duda alguna Israel fue elegido, pero la inmensa mayoría rechazó la elección. La inmensa mayoría no escuchó la voz de Dios. Y entonces Dios, por medio de un remanente, levantó un pueblo para alcanzar a las naciones. Y esta es la predicación a los gentiles que se menciona en el Nuevo Testamento. También vemos que se menciona en el capítulo 22 de Génesis, también se le dice nuevamente a Abraham, en tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra por cuanto escuchaste mi voz. Se le deja saber que en su simiente serían benditos todos los gentiles de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz.
como Abraham escuchó, como Abraham recibió la elección, como Abraham atesoró las palabras de promesa acerca de la elección y del propósito que Dios tenía para con él, entonces sería una realidad que serían benditos todos los gentiles de la tierra en su simiente, que en primera instancia es Cristo, ¿verdad? O podríamos decir en un sentido más pleno es Cristo, pero que también se aplicaba a Isaac en otro sentido, ¿no? De Isaac se dice en Génesis 24, 26:4, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré tu simiente todas estas tierras, y todos los gentiles de la tierra serán benditos en tu simiente. Esto se habla de Abraham, pero también se le está diciendo a Isaac para que se entienda que esta fue la bendición de Abraham que ahora él recibe, y el propósito de la elección que le fue dada a Abraham ahora es parte de la elección de Isaac. Se le dice que todos los gentiles de la tierra serán benditos en su simiente. Así que el propósito de la elección es bendecir a las naciones, a todas. Todas las familias de la tierra están dentro de esos gentiles de la tierra. También a Jacob se le dice lo siguiente en Génesis 28 del 13 al 14, en ese sueño de la escalera que tuvo Jacob cuando Dios le habló. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ah, así que aquí se presenta el propósito de elección, es bendecir a todas las naciones de la tierra. Éxodo 19, 5 y 6 también se presenta este principio cuando Dios le habla a Israel en el monte Sinaí. Específicamente aquí está Dios hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés que repita estas palabras al pueblo. Y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que si el pueblo escuchaba la voz de Dios, si la recibían, la atesoraban en su corazón, ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Toda la tierra y todos los pueblos son de él, no solamente uno, sino todos los pueblos. Pero que este pueblo a quien él estaba eligiendo, si recibían sus palabras, se convertiría en su especial tesoro, el cual Dios pondría sobre todos los pueblos. Es decir, serían cabeza y no cola. Serían cabeza y serían un canal de bendición para bendecir a todos los pueblos. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dice: y me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es el trabajo del sacerdote? Mediar. Ellos serían mediadores, mediadores para alcanzar a todos los pueblos, a todas las naciones, porque de Jehová es toda la tierra. Y esto se repitió a través de los profetas, ¿verdad? En Isaías 49, 6 se presenta esto. Isaías 60, versículos del 1 al 3, donde se dice que ellos serían, ¿verdad? Luz para las naciones. Y también se diría que las naciones andarían a la luz de su pueblo, de sus elegidos. La elección es la elección de lo más débil, de lo más pequeño, de lo más frágil, para alcanzar a aquellos que de otra manera tal vez no podrían ser alcanzados porque han endurecido su corazón, porque no tienen los oídos abiertos para escuchar ahora a Dios, pero viendo el testimonio y lo que Dios ha hecho con lo frágil, con lo débil, con lo pobre, puedan responder a la voz de Dios y acepten el llamado también. Romanos 9, versículo 11 dice lo siguiente: porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por la obra, sino por el que llama, permaneciese. Así que Dios eligió aún aquellos que todavía no habían nacido, que todavía no habían hecho ni bien ni mal, es decir, no es porque se lo ganaron, no es porque lo buscaron, no es porque lo merecían, sino que había un propósito conforme a la elección. ¿Cuál es el propósito de elección? Ya hemos visto que el propósito de la elección es evangelizar al mundo, no en sí mismo ser, eh,
no solamente para que ellos sean salvos, sino para que sean canales de bendición, para que sean vasos de honra, es decir, canales por medio de los cuales Dios se pueda glorificar y manifestar al resto de los hombres, canales por los cuales la gloria de Dios, la honra de Dios, su carácter pueda ser manifestada y el mundo pueda ser evangelizado. Ahora, Dios puede llamar a algunos y elegir a algunos y se puede rechazar esta elección. La Biblia nos da ejemplos de que sí. Por ejemplo, el ejemplo del rey Saúl, que en 1 Samuel 10:24 se nos dice, habéis visto al que ha elegido Jehová cuando se presentó a Saúl como el rey a quien Dios elegía para que liderara a su pueblo. Se nos dice claramente que Jehová lo eligió. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Menospreció la palabra de Dios y por lo tanto perdió esa elección. ¿Por qué perdió esa elección? No porque Jehová lo haya rechazado, sino porque él endureció su corazón y rechazó las palabras de Dios. Por eso Samuel le dice en 1 Samuel 13:13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Como Saúl endureció su corazón, se ensoberbeció, estableció su propia justicia por encima de la palabra de Dios, perdió su elección y Dios eligió a otro. Y esto ha pasado a través de la historia, donde Dios llama a unos, pero esos unos llamados no hicieron caso al llamado, entonces Dios llama a otros para que lo hagan. Eh, hemos escuchado de profetas por ejemplo, estaba Balaam, que era un profeta, y Dios lo llamó para comunicar sus mensajes. Sin embargo, se corrompió y perdió la elección como profeta en ese caso, ¿no? Este, igual hubo otros profetas que fueron llamados para dar un mensaje y Dios les dio mensaje de que hicieran de tal forma y esos profetas dieron el mensaje que Dios lo mandó, pero después desobedecieron al Señor y también perdieron la elección. Eh, pero no es porque Dios de repente dijo, ya no me gusta o lo que sea, es que resistieron la palabra de Dios, rechazaron la palabra de Dios y ya entonces Dios no se puede glorificar por medio de ellos. Y, y pasó también con el pueblo de Israel. Dios los llamó para que todos fueran un reino de sacerdotes, pero entonces ellos rechazaron escuchar la palabra de Dios y entonces solamente aquellos que quedaron un poco, podríamos decir, un poco más susceptibles a la palabra de Dios y que querían de alguna manera escuchar de alguna forma la palabra de Dios y permanecieron, eh, de alguna manera retuvieron algo de la palabra de Dios, Dios eligió para que entonces fueran sacerdotes, que fueron en este caso los levitas, en caso de este ejemplo. Nos hacemos la pregunta, ¿aborreció Dios a Esaú o Esaú aborreció a Dios? En el versículo 34 de Génesis 25, cuando se nos presenta que Esaú menospreció la primogenitura, ¿verdad? Que la vendió o la cambió por un plato de lentejas, un guisado de lentejas que había hecho Jacob, se nos dice que así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú menospreció su primogenitura y se nos dice cuando Isaac bendice a Jacob, que cuando Jacob toma la bendición que Isaac pretendía darle a Esaú, Isaac dijo a Jacob en Génesis 27, 28 y 29, sírvante los pueblos, sé señor de tus hermanos. Así que la bendición incluía o establecía que Jacob sería señor de sus hermanos, sería cabeza, sería el elegido para que por medio de él fueran benditas las naciones de la tierra. Y déjeme decirle algo, esto incluye a su hermano Esaú. Esta bendición que se le fue dada a Jacob implicaba que para que las naciones de este mundo fueran bendecidas, tendrían que estar sujetas a él como canal elegido por Dios. De hecho, cuando Esaú vuelve y se da cuenta que Isaac había bendecido a,
perdón, que Isaac había bendecido a Jacob, pensando que era Esaú, obviamente, se dan cuenta de todo lo que había pasado, le dice allí mismo en el capítulo 27 de Génesis, le dice a Isaac, he aquí yo lo he puesto por Señor tuyo, Él es tu Señor ahora, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. Es decir, todos sus hermanos serían sus siervos, Él sería la cabeza, Él estaría por encima de ellos. Y le rogó y lloró Esaú pidiendo que le diera una bendición. ¿Acaso no hay una bendición? Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu servicio. Así que él le dice, no hay otra bendición, y cuando Isaac procede a darle esa bendición que le está pidiendo, lo que le dice es que él será bendito cuando sirva a su hermano. La bendición de Esaú consistía en servir a su hermano. Esto no fue una maldición, esto fue una bendición. Hay bendición cuando nosotros reconocemos al elegido de Dios. Hay bendición cuando nosotros reconocemos a quien Dios ha establecido. Pero se nos dice que Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre. Es decir, que Esaú no quiso esa bendición, se resistió a la bendición que su padre le había dado. La bendición de Esaú consistía en reconocer a su hermano como el elegido, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esaú y sus descendientes serían bendecidos, reconociendo a Jacob como el canal que Dios se había elegido para bendecir al mundo. Hay una bendición para aquellos que reconocen los canales establecidos por Dios. Hay una bendición para aquellos que reconocen al elegido de Dios. Pero cuando nos resistimos a esta bendición y no vemos esta bendición como una bendición, sino que la vemos como una maldición, nos desconectamos del canal de bendición. Porque las bendiciones de Dios fluyen a toda la nación de la tierra por medio de su elegido. Y es interesante que se manifiesta el mismo espíritu de Lucifer que no quería recibir bendición por medio de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el canal establecido por Dios para que al universo entero fluya la vida de Dios y todas las bendiciones de Dios. Pero Lucifer no quería esto. Lucifer no quería tener a Cristo por cabeza. Lucifer quería ir al Padre sin Cristo de por medio, sin Cristo como mediador. Y rechaza al elegido de Dios. Este mismo espíritu se manifiesta en Esaú y por lo tanto Esaú perdió la bendición porque no quiso recibir a su hermano como canal de bendición y como el elegido de Dios, porque se resistía a las formas de Dios y a los métodos de Dios, y porque si no era a su forma, prefería no tener ninguna bendición. Es interesante que Saúl viene a ser Edom. Esto nos lo dice la Biblia en el capítulo 36 de Génesis, donde los edomitas o el pueblo de Edom que habitaron el monte de Seir vienen a ser los descendientes de Saúl. Y, y recordemos que cada vez que leemos de Edom en la Biblia se está hablando de Esaú. Y en Deuteronomio 2, versículos 4 y 5 se nos dice lo siguiente. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os busquéis pelea con ellos, que no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y a Isaac di a Jacob y Esaú, dice Josué 24:4, y a Esaú di el monte de Seir que lo poseyese, mas Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos? Porque vemos que es Esaú quien rechaza la bendición y menosprecia la primogenitura. Es Esaú el que rechaza la bendición de Dios. Y al rechazar al elegido de Dios, Esaú mismo está rechazando la bendición que puede ser suya. Pero Dios con todo y eso
lo bendice. Dios con todo y eso le da una tierra y le dice al pueblo de Israel que no busque pelea con los de Edom, que no le iba a dar la tierra que le había dado a Edom, a los descendientes de Esaú, se la había dado por heredad a Esaú y que esa heredad le pertenecía a Esaú. Así que a pesar del rechazo de la bendición y de la primogenitura, Dios sigue bendiciendo a Esaú. Y la única forma en la que Edom o Esaú pueden ser bendecidos, en este caso, ¿verdad? Esaú en un sentido ya más amplio porque Esaú ya está muerto, pero la única manera en que los descendientes de Esaú pueden ser bendecidos es reconociendo a Israel como, como un canal de bendición. Pero vemos, ah, cuando consideramos la historia, vemos que se rehúsan a reconocerlo como canal de bendición, los rechazan, los menosprecian y por lo tanto ellos pierden también la oportunidad de ser bendecidos. En Números 20, versículos 14 al 21, que es muy interesante, voy a comenzar a leer más adelante. Vemos que el pueblo de Israel tenía que pasar por la tierra de Edom, pero ellos no iban a tomar esa tierra, simplemente iban a tener que pasar por ella. Ese era el camino más cómodo, podríamos decir, para tomar la tierra. Sin embargo, hay también para abastecerse de agua y vemos que le iban a pedir permiso, ¿no? Y si ellos hubiesen accedido, así como si Faraón hubiese accedido a dejar que el pueblo de Israel celebrase fiesta a Jehová y Egipto hubiese bendecido, así también si Edom hubiese permitido que Israel pasase por sus términos y se hubiese abastecido de agua en su tierra, también hubiesen sido bendecidos, pues eso es lo que Dios pretendía hacer. Dios quería bendecir a Edom por medio de Israel, pero vemos que cuando se les pidió lo siguiente, se les dijo, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti, hermano. Es decir, no vas a pasar por mis tierras, y si te atreves a hacerlo, saldré a ti con armas. Y se nos dice que no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término y se apartó Israel de él. Con todo y que Israel le dijo, te vamos a comprar el agua. Si vamos a beber agua, te la vamos a comprar. Pero no quiso dejar a Israel pasar por su término. Y Israel respetó esto y se apartó de él. Así que con todo y que Dios lo bendijo y le dio una tierra y le dice al pueblo, no lo toquen, son sus hermanos, son los hijos de Saúl, son los descendientes de Saúl. La tierra que yo les di es para ellos, no es para ustedes. Esa no es la tierra que yo les estoy dando ahora mismo. No los toquen, no tengan peleas con ellos, no riñen. Y cuando ellos le pidieron pasar por la tierra, los de Edom no les permitieron y hasta los amenazaron. Cerraron su corazón al pueblo elegido y por lo tanto la bendición no les fluyó. También endurecieron aún más su corazón contra el pueblo de Israel. Y en Abdías 1, leemos el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Así que se nos presenta a Edom como un pueblo soberbio de corazón, que era engañado por su propio corazón. Luego leemos, voy a leer algunas partes de los versículos del 10 al 15. Se le dice que por la injuria contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. Así que la profecía que aparece en el libro de Abdías contra Edom, se le deja saber que lo cubriría vergüenza y sería talado para siempre por la injuria que hizo contra su hermano Jacob. Dice que cuando los extranjeros entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú participaste de estas cosas terribles que se le hicieron al pueblo de Dios. Dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina, ni debiste haber ensanchado tu boca en el día de la angustia. No, más adelante dice, no
No debiste tampoco haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad, tampoco debiste matar a los que de ellos escapaban. También se dice que no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y luego se le termina diciendo en el versículo 15, como tú hiciste, se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. Fue Edom, fue Saúl el que menospreció la bendición y la primogenitura de Dios. Y cuando se le da una bendición y se le establece la única manera por el cual él podría recibir la bendición de Dios, que era en Jacob, no fuera de él, sino en Jacob, que es que serían benditas todas las naciones de la tierra, él también la rechazó y sus descendientes hacen exactamente lo mismo. En Israel, en Jacob, ellos podrían ser benditos, pero por cuanto menospreciaron al elegido, menospreciaron a lo que Dios eligió para bendecir al mundo, también están menospreciando la bendición. En el libro de Joel, capítulo 3 versículo 19 se nos dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Así que es Esaú y sus descendientes los que rechazan a Dios y a sus canales establecidos para poder bendecir al mundo. Nos hacemos la pregunta, ¿hay otra explicación para esto? ¿Hay otra manera de verlo? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo y cuándo Dios aborreció a Esaú? Vimos que Esaú fue quien aborreció a Dios, pero el versículo de Malaquías, capítulo 1, versículo del 1 al 4, nos da un contexto muy interesante y nos permite ver que hay otra aplicación en cuanto a lo que significa históricamente el aborrecimiento de Dios a Esaú. ¿Acaso aborreció Dios a Esaú eh, desde siempre, o cómo se manifiesta el aborrecimiento de Dios sobre Saúl según estos mismos versículos de Malaquías 1 del 1 al 4? Estos versículos nos dan una clave, ¿verdad? Y nos definen lo que implicó también este aborrecimiento. No solamente implica la elección de uno por encima del otro, también nos deja saber que este aborrecimiento se manifestó en un punto histórico, eh, y lo vamos a ver ahora. Dice Malaquías 1 del 1 al 4, profecía, la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, ha dicho Jehová, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha airado para siempre. Así que vemos que cuando dice, y aborrecí a Esaú, hay un punto y coma, significa que lo que sigue está conectado a esto y es una amplificación, una explicación, una definición de ese aborrecer a Esaú. Dice, convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando así como Edom hizo, así se le hizo posteriormente. Cuando Dios los entregó al cuchillo, cuando Dios lo entregó en las manos de sus enemigos, cuando Dios permitió que fueran demolidos, cuando Dios lo entregó a desolación y a los chacales del desierto. Así que se dice que Dios aborrece a Esaú también en el sentido en que Dios lo entregó a desolación y lo dio por posesiones a los chacales del desierto. A diferencia de Jacob, de Israel, del pueblo, que fue entregado a destrucción, sí, pero se levantó y Dios aún así lo buscaba utilizar como un medio por el cual alcanzar al mundo. Esaú había endurecido tanto su corazón, había sido tan soberbio, que Dios lo entregó a completa desolación y nunca más se levantaría como nación y serían desoladas sus sus ciudades, ¿verdad? Es interesante que Dios entregándolo, Dios
permitiendo que fueran asolados, es la forma en que se manifiesta este aborrecer a Esaú. Pero esto no fue en Esaú, esto fue en sus descendientes, ¿no? Esto ocurrió más adelante, cuando la soberbia y la dureza de corazón había llegado a un punto de no retorno, cuando ellos habían sellado su propio corazón en contra de Dios. Ahora también esto es conectado con la ira de Dios, porque dice que les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha airado para siempre. La ira de Dios, el Dios entregar, el Dios permitir que sean desolados, la ira de Dios está en conexión con el aborrecimiento de Esaú. El Dios permitir, el Dios dejar que se coseche lo que se siembra. Recordemos que la ira de Dios es dejar que el hombre ande en su propio camino y que coseche lo que sembró. Y a la vez Dios siente un gran dolor al tener que entregar a esta persona, el objeto de su ira, a las consecuencias de sus elecciones. Así la misma Biblia define lo que es la ira de Dios en diferentes instancias, y nosotros tenemos muchos temas en los que hemos hablado de esto. La ira de Dios no es la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios es justa, y la ira de Dios consiste en permitir que el hombre coseche lo que siembra, porque Dios no puede ser burlado. Dios entregar al hombre a las consecuencias de sus elecciones, no sin sufrir a causa del dolor que esto ha de ocasionar al hombre. Les invito a que consideren también Romanos capítulo 1, versículos 18, 24, 26 y 28, donde la ira de Dios es definida de forma interesante. En el versículo 18 se nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y luego comienza a decir cómo esto ocurre, y dice que Dios lo entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus propios corazones, y Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Dice que también que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, y Dios los entrega también a las consecuencias de esas elecciones que ellos hicieron. Esa es la ira de Dios que se manifiesta y se revela a los hombres. Dios dando al hombre lo que él quiere, pero está incluyendo sus eh, consecuencias, ¿no? Vemos que Saúl no quiso sujetarse a- al, al canal de bendición elegido por Dios, y sus descendientes tampoco lo quisieron hacer, y Dios los dejó ir por el camino de la soberbia y de su propio corazón, terminando ellos entonces en ruina y en desolación para siempre. Dios elige a lo pequeño para alcanzar a los grandes y muchos, para que nadie se gloríe y para constatar que Dios no tiene preferencia. Pero si lo elegido no escucha la voz de Dios y menosprecia su llamado, Dios buscará otros canales para alcanzar a todas las familias de la tierra, porque el deseo de Dios es salvar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a uno solamente, sino que amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre ha buscado elegir. Ha llamado a muchos, ha elegido a algunos, pero solamente hay algunos que se mantienen fieles, que se mencionan en Apocalipsis, llamados elegidos y fieles. Estos fieles serán canales de bendición para alcanzar a todas las naciones de la tierra y poder bendecir a todas las naciones de la tierra. Si escuchas hoy la voz y la recibes, Dios te está eligiendo a ti como un canal de bendición, no solamente para bendecirte a ti, sino también para por medio de ti bendecir a otros. Ahora, reconoce también los canales que Dios ha establecido. Reconoce también a aquellos que han venido antes de ti. Reconoce a aquellos a quienes Dios ha establecido como canales de bendición, para que entonces tú te coloques bajo esa bendición y puedas también darla al mundo. Dios amó a Isaac y aborreció a Esaú. Dios eligió a lo débil por encima de lo fuerte, para bendecirlo a todos y aún bendecir a esos fuertes por medio de lo débil, para que nadie se gloríe, para que se reconozca que Dios no hace acepción de personas y que quiere bendecir a todos. Que Dios nos bendiga.